muy próximas a su pueblo, es el caso, por ejemplo, de Boadilla del Monte. Nos hemos querido interesar por esta localidad porque resulta que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte fue el primer municipio en tomar medidas antes que el Gobierno nacional al detectar que el coronavirus era toda una amenaza. El mismo día 10 de marzo, 4 días antes de que el Consejo de Ministros anunciase el estado de alarma, ya cerró los parques, estableció un servicio de asistencia a vecinos y decretó la suspensión de las actividades. La verdad es que tomó la delantera. Alcalde de Boadilla, don Javier Úbeda, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado de estar en tu programa de nuevo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, en primer lugar, enhorabuena. Da la impresión de que usted, al frente de su ayuntamiento, sí decidió tomar medidas de una manera inmediata en cuanto supo que existía una alarma sanitaria. Bueno, pues no había más que ver qué estaba pasando en Italia para darse cuenta de la magnitud del problema y bueno, pues ya en febrero empezamos ya a comprar mascarillas a través de Protección Civil y de proveedores locales y nos dimos cuenta que se avecinaba algo pues bastante peligroso, que al final pues hemos constatado que ha sido así, ¿no? Y bueno, pues desde el principio, y aunque alguno de mi círculo cercano me llamaba loco, ¿estás loco? Bueno, pues entendía que el ejemplo lo teníamos en Italia y que había que tomar decisiones complicadas pero valientes. Fue el mismo martes, día 10 de marzo, 4 días antes de ese famoso Consejo de Ministros del sábado 14, en el que se decretaría el estado de alerta, en el que usted ya decretó toda una serie de precauciones. Vamos a repasar algunas. Por ejemplo, decretó que se evitaran las grandes concentraciones humanas en las actividades municipales. No, se cerraron directamente. Cerramos todos los edificios municipales. Se anunció el 10 y se cerraron el 11. Se cerraron todas las actividades, los edificios municipales, escuelas de música, centros de formación e incluso el propio ayuntamiento se pusieron restricciones hasta que al final el estado de alarma nos cerró el registro, que es lo único que quedaba abierto o que estaba previsto que se quedase abierto para la semana del 14 y con el estado de alarma se cerró el registro, ¿no? Pero cerramos todo, cerramos todos los parques y cerramos incluso el monte. El sábado nos vimos obligados a cerrar el monte. El sábado 14 por la mañana se decidió cerrar porque la gente pues seguía saliendo al monte, como todavía no había confinamiento, puesto que Pedro Sánchez anunció el viernes que el sábado iba a anunciar lo que luego entró en vigor el lunes por la mañana. Bueno, pues nosotros nos adelantamos y el sábado incluso cerramos el monte. Pues sí, eso es curioso, cerrar los parques. Usted fue el primer ayuntamiento que cerró los parques, cerró el monte, pero también tuvo otras ideas muy originales y en las que fue pionero. Por ejemplo, establecer un servicio telefónico para dar asistencia a sus vecinos y ayudarles en sus compras de cuestiones de alimentación y farmacia en caso de que lo necesitaran. Claro, pues al confinarnos todos en nuestros domicilios, sí que las personas mayores o con movilidad reducida iban a tener serios problemas, y además viendo las imágenes de las colas en los supermercados, bueno, pues estas personas mayores queríamos darles un servicio de farmacia, de compras o de alguna gestión que necesitasen, y en lugar de tirar de voluntarios que nos recomendaban nuestros personal, que no era tan fácil organizarlo, decidimos tirar de una empresa con personal cualificado, con los EPIs y los materiales de protección y los seguros apropiados para desarrollar esta función. Claro, efectivamente, estando al mando de una serie de servicios municipales, usted como alcalde pudo hacer eso, por ejemplo, poner transporte gratuito a todos aquellos voluntarios que tuvieran que desplazarse para fabricar mascarillas o todos los EPIs necesarios que luego Protección Civil se encargaría de distribuir a los centros sanitarios, residencias de ancianos o los lugares correspondientes, ¿no? Exacto, queremos que la gente se quede en su casa, entonces el traslado de las materias, de pues, las telas, las gomas y todos los plásticos y demás, sí lo hacemos con personal municipal, ayudando a Protección Civil, que están también, puesto que ha habido un gran boom de personas que quieren ayudar y de voluntarios en sus casas haciendo mascarillas o haciendo máscaras, y sí que tenemos empresas también que nos donan esos materiales. Bueno, pues estamos al final con un teléfono para organizar las recogidas y las entradas de material y poder luego Protección Civil llevarlo a hospitales de toda la Comunidad de Madrid y residencias allá donde detectamos una necesidad. Señor Úbeda, se ha hablado muchísimo del gran gesto que tuvo Alberto Núñez Feijóo de enviar toda una serie de respiradores desde Galicia hacia Madrid, argumentando que debía existir solidaridad, pero usted desde su municipio también decidió donar 2 respiradores de sus ambulancias municipales para el Hospital Puerta de Hierro, ¿no? Exacto, teníamos en nuestras 2 ambulancias 2 respiradores que, según me comentaban, en muy pocas ocasiones se usaba, y bueno, pues entiendo que en la UCI del Puerta de Hierro iban a hacer mucho más papel, un mejor papel que en las ambulancias muertos de risa, ¿no? Entonces, pues desde el principio lo pusimos a disposición de Puerta de Hierro y también lo entregamos. Allí están.
Le tengo que felicitar también por otra cosa, don Javier. Mientras estamos aquí todos viendo cómo el gobierno de Pedro Sánchez no rescata a los españoles, nos está dejando tirados, usted, en cambio, para paliar los efectos de la crisis en los vecinos de Boadilla, les ha bajado los impuestos y ha liberado 4 millones de euros para ayudas directas a los que han resultado damnificados por esta crisis. Todos al final vamos a ser damnificados de una manera o de otra, ¿no? Las competencias de un ayuntamiento son bastante limitadas, pero sí que a través de las ayudas de la familia que ya veníamos prestando, las ayudas de emergencia social que también prestan los ayuntamientos y las ayudas a material escolar y libros que damos a los niños de infantil a secundaria, queremos inyectar y doblar esas ayudas y esos importes para inyectar 4 millones de euros en los bolsillos de los vecinos de Boadilla para que pasen esta crisis pues un poco mejor, dentro, como digo, de nuestro ámbito de competencias. Si mañana el Consejo de Ministros, que se reúne todas las semanas, nos aprueba que podemos dar otro tipo de ayudas y demás, pues estaremos encantados de poder hacerlo, porque somos un ayuntamiento que hemos saneado y que tenemos remanente de tesorería para poder hacer esto. Remanente que, por cierto, Pablo Iglesias ya le ha echado el ojo y lo quiere requisar a todos los ayuntamientos. Bueno, sí, ahora hablamos de este dinero. Antes, acabar con dos medidas de carácter sanitario que usted ha implementado. Cuéntenos cómo ha conseguido reforzar la atención telefónica de los centros de salud y una cosa que me parece especialmente importante, la atención psicológica que ha podido dotar a aquellos niños con necesidades especiales. También los han atendido. Sí, son 3 servicios. Hemos reforzado la atención telefónica de los centros de salud, que no daban abasto a atender las llamadas, y con un call center, con una empresa, les están ayudando a que por lo menos cuando la gente llame, que sea contestada. Por otro lado, hemos puesto 2 servicios de apoyo telefónico, uno de asistencia psicológica no sanitaria para problemas derivados del confinamiento y de estar encerrado en casa, pues en situaciones de ansiedad o de conflicto con los hijos o conflictos en la pareja, bueno, pues un teléfono de mediación y asistencia para ello. Y luego otro para niños con altas capacidades para poder hacer tareas también vía online, o el centro de atención temprana para niños con algún tipo de discapacidad también, que puedan seguir haciendo sus terapias online individualizadas. Y ahora sí, vamos a acabar hablando de dineros, porque usted, tras una, me imagino, buena gestión, ha conseguido tener un superávit el año pasado de 51 millones de euros en su municipio. Y ahora resulta que el gobierno de Pedro Sánchez quiere retirarles ese dinero, considerando que es un superávit que a ellos le hará falta para otras cosas, cuando vemos que resulta que el gobierno nacional ha caído en el déficit, en la deuda, no ha hecho caso de Europa, no ha hecho los deberes y ahora les quiere quitar el dinero a ustedes que sí lo han hecho, cuando a lo mejor en estos momentos de crisis, donde convendría que estuviera ese dinero, es en los municipios, justamente para poder atender mejor a los vecinos. Sí, las administraciones locales somos las más directas y las más próximas a los ciudadanos, y al final, pues yo cuando veo las ayudas que promete el gobierno y me figuro la cantidad de papeles y de burocracia y todo lo que hay detrás, las veo que son poco ágiles y poco efectivas, ¿no? En cambio, en un ayuntamiento pues tenemos esa facilidad del trato de tú a tú con el vecino y de poder abordar los casos con nombre y apellidos, no solo con un número de DNI. Entonces, bueno, yo sí pido que las administraciones nos faciliten a los ayuntamientos más competencia y más capacidad y más maniobra. Pues esperemos que así sea, les den mayor competencia y más capacidad de maniobra a aquellos gestores que están demostrando que sí se preocupan por los ciudadanos y por sus vecinos. Don Javier Úbeda, alcalde de Boadilla del Monte, enhorabuena por lo que están haciendo y muchísimas gracias por atender la llamada de Los Intocables. Muchas gracias a vosotros, encantado. Adiós. Gracias, muy buenas noches.